noches, bienvenidos a todos los que están acá conectados esta noche a través de la plataforma Zoom. Les bendecimos a todos en el nombre de Jesús y también saludamos a los que nos miran a través de las grabaciones en diferido por YouTube o por Facebook. Mi nombre es Carlos Aparcedo y estoy trabajando en conjunto con el Ministerio 5E Internacional en este estudio bíblico que estamos comenzando esta noche, que se llama Sentados en Lugares Celestiales. Es un estudio bíblico basado en el libro de Efesios, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y como les dije, son 7 semanas. La carta del apóstol Pablo a los Efesios es un libro bellísimo, extremadamente revelador, que nos enseña realmente lo que somos y cuál es nuestra posición como cristianos. Así pues, que yo les bendigo a todos en el nombre de Cristo Jesús, a los que nos están mirando por el internet por primera vez. Si tú eres una de esas personas, quiero pedirte por favor que te suscribas a nuestro canal, que nos dejes por aquí tus comentarios, tus preguntas, qué te ha parecido este estudio. Y si quieres ser parte de nuestros estudios bíblicos, nos conectamos por la plataforma Zoom todos los martes en la noche y pues eres muy bienvenido. Déjanos un mensaje, con mucho gusto te vamos a agregar en nuestro grupo de WhatsApp para que seas parte de este estudio. Como te dije, suscríbete al canal, dale a la campanita para recibir notificaciones, comenta, comparte. Y por aquí estamos siempre, te repito, todos los martes a la orden y para servirte. Bueno, vamos a comenzar entonces nuestro estudio bíblico. Primera sesión, primera de 7 en total, basado en el libro de Efesios. Bienvenidos todos los que se están conectando ahora recientemente. Noches, Bueno, profe. entonces decía que esto es un estudio sobre el libro de Efesios, y el libro de Efesios, como les dije, como quizá ustedes lo vieron en el material de estudio que les compartimos el día de ayer, fue una carta escrita por el apóstol Pablo mientras estaba preso en Roma, aproximadamente por los años 60-61 después de Cristo. Mientras él estaba preso, esperando ser juzgado, Pablo había estado en Éfeso, él fundó allí una iglesia, él pasó allí un periodo, se presume de aproximadamente 2 años. Él llegó a tener digamos, una coinonía, una convivencia muy íntima con los Éfesos, con las personas de Efesios, con los Efesios, con la persona de Éfeso, y se relacionó con ellos muy estrechamente. Y cuando Pablo estaba preso en Roma, él escribió la carta a los colosenses y escribió la carta también a Filemón, que ya la hemos estudiado anteriormente por este medio. De hecho, hace poco la estuvimos estudiando. De hecho, este mismo año. Y habíamos dicho que esta carta de los colosenses tiene mucha relación con la carta a los efesios, pero pareciera ser, analizando la carta, que después de que Pablo escribe la carta a los colosenses, como que recibe una revelación extraordinaria y maravillosa del Señor. Y eso es lo que él revela en la carta a los Efesios. Y es lo que queremos analizar en esta carta de los Efesios. Me gustaría que algunos de ustedes que hayan leído el libro de Efesios me digan, pero por favor así en pocas palabras, de una manera muy breve, en pocas palabras, los que lo han leído, díganle a sus hermanos que no lo han leído o que hace tiempo que no lo leen tal vez, ¿de qué habla la carta de Pablo a los Efesios? Yo lo que leí rápido da como 3 tips para combatir los espíritus del mal, que es la fe, la palabra y la oración. Es lo que les dice que siempre estén en esa línea. La fe, la palabra y la oración. Correcto. Bueno, eso está bien, pero aún hay otros, ¿verdad? Estás explicando algunos, pero si le pusieras un título a esa parte donde habla de eso que tú dices, ¿qué título le pondrías? No al capítulo, a esa parte que estás mencionando. Bueno, lo que
así se me viene estar en gracia, pues estar en la gracia. Para estar en la gracia hay que estar con esas tres. Para estar en gracia hay que tener esos tres tipos. Ok, esos tres componentes, por llamarlo de alguna manera. A ver, ¿quién más? ¿De qué nos habla? Patricia y Mónica, buenas noches, Dios les bendiga. ¿De qué nos habla el libro de Efesios? Tal vez el título podría ser Cristo y la Iglesia, ¿no? Cristo y la Iglesia. Pero tú estás hablando de un título para el libro, para un capítulo, para... El libro, no, pues todo el libro de Efesios. Ok. Pero lo que quiero que me digan, ¿de qué se trata esta carta? Sí, hermano. Pastor. Lo que a mí, profe, a mí lo que me gustó mucho es Sí. Bueno, sí puedo. Sí, te oigo, te oigo. Me está hablando Francis, ¿verdad? Sí, hermano. okay. Yo entendí aquí en el libro que en Éfeso llega Pablo y ahí encuentra que la gente era muy idólatra. Y entonces empieza a hacer guerra contra la idolatría, los brujos, y tenían hasta una diosa que era Diana. Entonces todo eso aborrecía a Pablo y empieza a predicar ahí con esa gente que no conocía de Cristo. Pero eso de Diana de los Efesios, ¿dónde lo viste? Bueno, es que es la adoración que ellos tenían, esa era su diosa que adoraban. No, yo sé que es cierto, lo que estás diciendo. Es una... pero lo que te pido es que le compartas a los hermanos en qué parte de la Biblia viste eso. Bueno, pero es que era una diosa griega que ellos adoraban y que ellos estaban arraigados a la idolatría. Por eso Pablo llega y ve todo eso. Entonces empieza a predicar el evangelio y los incita y los exhorta a convertirse. Eso es la... Sí. Muy bien, muchas gracias, Francis. Diana, estabas levantando la mano. Sí, señor. Bueno, en esta carta Pablo nos ora por nosotros y nos hace saber los múltiples beneficios que tenemos al recibir la gracia de Dios. Aparte de eso, también dice que el Espíritu Santo es nuestra garantía con la que fuimos sellados y justificados por el Espíritu Santo, y el Señor nos da autoridad. Vuelvo y repito, con el Espíritu Santo nos da esa autoridad y nos dice que Dios es nuestro dueño, que es nuestro completo dueño. La autoridad que nos da también como para guerrear contra espíritus. Muy bien, entonces habla de la autoridad que nos da para guerrear contra espíritus, pero primero habías dicho que también nos habla de los beneficios que nosotros tenemos como cristianos. Muy bien, ahorita vamos a analizar cuáles son esos beneficios, Diana. ¿Ah? ¿Tú nos vas a ayudar a analizar eso, Diana? Gracias. A ver, ¿quién más quiere decir? Liliana, ¿de qué habla la carta a los Efesios? Tienes el micrófono apagado. Habla para que sepamos cuál es la esperanza que tenemos en Él, en el llamado que Él nos ha hecho. Y cuáles son las riquezas en glorias que tenemos cuando llegamos a Cristo, porque sepamos que por Él nos entrega la sabiduría, lo que es la revelación en Cristo, para que en esa comunión que logramos tener con el Espíritu Santo, cuando lo recibimos, sepamos discernir y tener revelación ante los ataques, pues, de las huestes, de maldades y todo lo espiritual, pues, que se mueve también. Muy bien, así es. Muchas gracias. Karen y Saraí. No sé quién de las dos va a hablar. Yo al leer me di cuenta que también hace énfasis de antes de conocer a Cristo. Entonces, yo lo resumiría de esta forma, de que al ser transformados, Dios nos hace partícipes de la herencia junto con Cristo, y como mencionaron también a esa autoridad, es decir, que al ser transformados, Dios nos hace partícipes de la herencia y de esa autoridad. Muy bien, muy bien. Qué bueno, Saraí. Muchas gracias. A ver, Pastor Carlos Reyes, ¿de qué habla el libro de Efesios? Pero así, en frases cortas.
por favor, con el micrófono abierto. Ya días no utilizamos, ¿verdad? Bueno, yo lo que puedo decir es que él nos prepara, en este libro nos prepara él para bendecirnos con las armas que el hermano estaba diciendo anteriormente, la oración, y también habla sobre que el Espíritu se recibe por medio de la fe, también habla eso, y dice que Él nos escogió a nosotros también de antes de la fundación del mundo para bendecirnos. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hablar? Un último y seguimos. Sí. Yo sabía que Patricia iba a decir algo bueno. Dígalo, Patricia. Bueno, yo veo que nos habla del plan que Dios tiene para nosotros y que era un plan que tenía desde antes de la creación del mundo y que lo cumplió a través de Jesucristo, que por la fe recibimos el Espíritu Santo y al haber recibido el Espíritu Santo tenemos que vivir una vida conforme a lo que Dios espera para después tener la autoridad de estar equipados con la armadura y con las armas que Él nos ha dado para combatir las huestes celestiales. Muy bien, muchas gracias, Patricia, pero me gustó algo muy específico que dijo Patricia, que es el plan que tiene Dios por medio de su iglesia. Dígalo, Pastor Miguel Ángel. Buenas noches a todos. El libro de los Efesios, yo particularmente le doy un título muy de mi apreciación personal. Obviamente respeto cualquiera de las que deseen compartir, pero para mí el libro de los Efesios es el mensaje a la iglesia como cuerpo. Nos permite entender que Dios nos equipa a través de las herramientas espirituales como elemento corporativo. Nos hace entender la imagen de la iglesia en la plenitud del Espíritu y nos comienza a hablar de ella desde el primer capítulo. Para aclarar un poco lo que la hermana estaba comentando hace un rato, una de las hermanas que mencionó, el tema de Diana de los Efesios se pronuncia en Hechos capítulo 19. Correcto. Ya la iglesia estaba establecida en Éfeso para ese tiempo y puedo hablarles un poco del contexto histórico. Éfeso, o sea, perdona, lo que estaba queriendo yo decir a Francis, perdón, es que sí la Biblia habla de Diana de los Efesios y que lo menciona en el libro de Hechos. Gracias, Miguel Ángel. Claro, justamente. Por esa razón, pienso yo que desde el punto de vista general, si vemos la estructura de los capítulos desde el 1 hasta el 6, comienza hablando de la iglesia como cuerpo, como la plenitud de todo que lo llena en todo, Cristo mismo, como el misterio revelado a los santos en el cuerpo de la iglesia, y que esa plenitud nos alcanza con todas las herramientas que nos equipa como cuerpo para poder defender la fe. Amén, así es. Muchas gracias, Pastor Miguel Ángel. Muy acertado la descripción del libro de Efesios. Bueno, entonces, yo les decía que Pablo escribe esa carta después de la de Colosenses, y si nosotros analizamos las dos cartas nos damos cuenta de que tienen mucho en común. De hecho, cuando estuvimos estudiando la carta de Colosenses, yo sé que muchos de los que están aquí estuvieron en el estudio de Colosenses, mencionamos mucho la similitud de Colosenses con Efesios y de hecho citamos algunos pasajes del libro de Efesios cuando estudiábamos con los Colosenses. Es más, cuando estábamos estudiando Gálatas también citamos varias veces Colosenses. De hecho hay un pasaje cuando estábamos estudiando Gálatas varias veces citamos Efesios. De hecho hay un pasaje de Efesios que yo lo cito muchísimas veces, yo creo que casi todas las reuniones, que es, a ver quién se recuerda, por gracia soy salvo. Por gracia. ¿Qué más? Por medio de la fe. Por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Correcto. Para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe, exactamente. Muchas gracias. Entonces, vamos a estudiar rápidamente el capítulo 1. Porque, óigame, yo les pedí a ustedes que le pusieran un título a cada capítulo. Yo comprendo que la tarea se mandó ayer y que en realidad era poco tiempo, ¿verdad? Y obviamente
muchos de ustedes no lo leyeron. Repito, yo comprendo, no los culpo por eso. En todo caso, yo fui quien no mandó la tarea a tiempo. Pero yo les voy a pedir que para la próxima semana todos ustedes lean, pero tómense un rato, de verdad, mire, eso, 10 minutos diarios o 15 minutos diarios para leer la Biblia. Léanse el libro de Efesios. Yo les puse que le pongan un título a cada capítulo. Ahora se la voy a ampliar. No está escrito en el material, ¿verdad? Pero tomen nota, se la voy a ampliar. Pónganle un título y escriban un párrafo cortito. Un párrafo que puede ser de 3 líneas o 4 líneas, diciéndome de qué habla el capítulo. Como un resumen del capítulo. ¿De qué habla? ¿De qué se trata? Por ejemplo, en este, le voy a poner un ejemplo. Miren, capítulo 5. Miren qué lindo este capítulo. Se lo estaba comentando yo a mi esposa hoy, ¿verdad? El capítulo 5 tiene la primera parte, digamos, hasta el versículo 19, habla de esto, de que debemos andar en amor, en luz y en sabiduría. Dice, andar en amor, andar en luz y andar en sabiduría. Entonces, por ejemplo, si ustedes me están diciendo, el capítulo 5 se trata de 2 puntos, que debemos andar en amor, en luz y en sabiduría, y también habla de una exhortación para los matrimonios, haciendo una analogía entre Cristo y la iglesia. Ya, eso es todo. ¿Sí me entendieron? El capítulo 5 dice que debemos andar en amor, en luz y en sabiduría, y hace una analogía entre Cristo y la iglesia, dándole instrucciones a los esposos y a las esposas. Dije lo mismo, pero en otras palabras. Pero dije lo mismo básicamente. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, pueden decir, en el capítulo 6 habla de instrucciones a los hijos y a los padres y habla de la armadura de Dios. ¿Qué es eso de la armadura de Dios? Bueno, ahí me lo van a decir ustedes. Y así sucesivamente, analícenlo un poquito. 15 minutos. Cuando están tomando café, o cuando ya se van a dormir, o cuando se despiertan en la mañana. Bueno, ahora les dejo esa tarea. ¿Aceptan la tarea? ¿Aceptan ese reto? ¿Cuántos lo aceptan? Amén. Ok, perfecto. Entonces, amén. Oigan, créanme, por favor. Yo sé que muchos aquí tienen la costumbre de estudiar la Biblia. Los que no la tienen, créanme, es algo que enriquece muchísimo nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, nos enriquece como personas. Es algo extremadamente, yo no tengo palabras para decirlo, hacer la costumbre de leer la Biblia y orar un ratito todos los días es algo que transforma nuestras vidas. Créanme que va a ser de mucha bendición los que todavía no tienen ese hábito. Entonces, les decía, el capítulo 1, vamos a leerlo por aquí. Vamos a ver qué me comentaron aquí. El capítulo 1 para mí sería rendirse enteros a Dios. El capítulo 2 es diferenciarse del mundo. Muy bien. Y el capítulo 3 es una correcta evaluación de sí mismo. Me parece muy bien. Ok. Entonces, vamos a compartir pantalla. Ok, ahora sí lo están viendo, ¿verdad? ¿Sí? No, señora, aún no sale. Ya está compartiendo, pero no sale aún. No se ve. Lo que se ve es sección 1 y sección 2. Hacerle clic en sección 1 para que podamos ver. Se ve el explorador con la lista de archivos, pastor, pero no sale el archivo abierto. Y ahora no se ve la página tampoco. ¿Y ahí? ¿Ahora sí? Correcto. Sí, sección 1 ese. Ok, entonces, dijimos que le vamos a dar un título a cada capítulo, no buscando por internet ni lo que diga nuestra Biblia arriba, sino un capítulo sacado de nuestra propia creatividad, de nuestra propia, de nuestro propio análisis. Ahora vamos a analizar el capítulo 1 del libro de Efesios,
Porque por ahí alguien dijo, no sé, que eso es una lista de los beneficios. Dijo Diana, vamos a ver, dice así. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, miren, les voy a poner una tareita adicional, que ustedes me busquen en el libro de Efesios, las partes donde dice lugares celestiales, y saquen una conclusión sobre eso. ¿Qué encuentran sobre eso de los lugares celestiales? Bendito sea el Señor, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos escogió con toda bendición espiritual, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la disposición del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ya voy a continuar leyendo, pero antes de continuar quiero hacerles ver algo aquí importante, porque les acabo de decir que observen en el libro los lugares donde se menciona la frase lugares celestiales, ¿ok? Lugares celestiales, porque lo vamos a analizar. Pero voy a hacer un paréntesis para que veamos esto rápidamente. Se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la disposición del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Miren qué lindo esto. Se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo en la disposición del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Antes de continuar, quiero hacerles una pregunta. ¿Eso se les asemeja a algún pasaje de la Biblia muy conocido, muy repetido? ¿Le encuentran alguna? ¿Les recuerda algo? No. El Padre Nuestro. ¿Quién dijo Padre Nuestro? Que no veo por aquí. Yo, Karen. Muy bien, Karen. Excelente, Karen. Tiene un 100. Apúntele un 100 a Karen ahí. A el Padre Nuestro. ¿Por qué el Padre Nuestro, Karen? Bueno, Padre Nuestro que estás en los cielos. Como los que están en la tierra. Ahí lo tienes, Karen, ahí lo tienes. Termínalo de decir. Sí. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Ahí. Hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. ¿Ok? Porque hay un propósito allí de parte del Señor para con nosotros, de usarnos para atraer las cosas que ya están hechas en los cielos ¿a dónde? A la tierra. Amén. ¿Ya lo vio, Karen? Ok, vamos a continuar. Entonces, fíjense, dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo.
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Esto es lo que decía Diana también. Fuisteis sellados con el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Hasta la redención de la redención, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de su gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la herencia, cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra. Óigame bien esto, por favor. Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Hay que marcarlo. Ok. Sobre todo, pero miren qué fuerte esto. El Padre, según la operación del poder de su fuerza, resucita a Cristo y los sienta a su diestra en lugares celestiales. Pónganme atención a esto. Voy a marcarlo aquí, no sé, en verde será. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Este pasaje es clave para entender el libro de Efesios. Póngale mucha atención. Dios Padre resucita a Cristo y lo sienta a su diestra, según la operación del poder de su fuerza. Lo sienta a su diestra, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas a sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vamos a marcarlo hasta acá. Clave ese versículo, clave esa parte allí, versículo 21 y parte del 22. Ok, ahora vamos a marcar aquí con un resaltador rojo los beneficios de los que algunos hermanos nos hablaron que recibimos. La pregunta que tenemos aquí es, primero, ¿con qué tipo de bendición nos ha bendecido el Señor? Es la primera pregunta. ¿Con qué tipo de bendición? ¿Quién me responde? La bendición en el espíritu, ¿no? Con toda bendición espiritual. Nos ha bendecido en los lugares celestiales. Dígale a sus hermanos, Dora, ¿de dónde saca usted eso? Lo saqué del versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? ¿Qué dice? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ok. Entonces dice que todo es todo. ¿Ya? Todo es todo. O sea, cuando nosotros repetidamente le decimos al Señor, cuando usted le está diciendo al Señor, ay Padre, bendíceme, Señor, bendíceme. Vaya a Efesios 1:3. Ay hermano, pídale al Señor por mí que me bendiga. Lea Efesios 1:3. Ay hermano, ore por mí. Lea Efesios 1:3. Ahí está la respuesta. ¿Qué dice Mayrena? Que ya nos bendijo. ¿Con qué? Bendecidos. ¿Con qué, Miguel? Listo. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
¿Y qué es? Ya va. Primero, o sea, toda bendición. ¿Toda es? Toda. ¿Toda? ¿Toda es toda? ¿Sí o no, Diana? ¿Sí o no, Marcos? Toda bendición. ¿Pero dónde? Palabra de Dios. ¿Dónde? En lugares celestiales. En los lugares celestiales de Cristo. ¿Cuál es la posición de Cristo en los lugares celestiales? Sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Sobre qué? La diestra de Dios Padre sobre todo. Permítame. Sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Déjelo hasta ahí. Entonces, yo voy a agarrar a Roberto, ¿verdad? Lo voy a traer para acá, venga para acá, Roberto, y lo voy a poner aquí al lado mío, y me voy a colocar aquí alto, ¿verdad? Y allá abajo están los principados, los potestades, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, los gobernadores de las tinieblas, todo nombre que se nombra, toda hueste espiritual de maldad, y desde aquí el Padre en los lugares celestiales ya bendijo a Roberto, y dice un poquito más adelante en el capítulo 2 que ahí mismo, en el capítulo 3, perdón, sentó a Roberto junto con Jesucristo en los lugares celestiales para dar a conocer a los principados, allá abajo, y potestades, la multiforme sabiduría de Dios. Ay, Dios mío, yo no sé si usted me está entendiendo. Están bajo los pies. Pastor. Hermano. Sí, hermano. sí. Dame un segundo, Martín, le voy a dar la palabra a Marcos y después te lo doy a ti, que él levantó la mano. Mire, pastor, pero esa promesa solamente es para su iglesia. Indudablemente. Más no para las personas que no están con Jesucristo. Todo lo que está en su iglesia, los que no son convertidos, ellos no, para ellos es locura. Todas estas promesas son locura, ellos no entienden todo esto. A nosotros sí nos está hablando de eso. ¿Por qué? Porque nosotros sí sabemos, entendemos, me he dicho. Nosotros estamos con Cristo Jesús. Para él, para su iglesia, es todas esas promesas. De lo contrario, no es nada. Ya te voy a dar la palabra, Martín. Mira, yo me pongo las manos en la cabeza, porque no solamente es cierto lo que tú estás diciendo, Marco, sino que además muchas personas en su desconocimiento, como bien lo nombró la hermana, cuando habla de Diana de los Efesios, y cuando hablas de cualquier otra deidad, entre comillas, que no sea Jesús o que no sea Dios Padre, cualquier otra que me estés hablando, estamos hablando que todos esos cuando dicen santa no sé qué cosa y lo que se practiquen con el perdón, yo no sé si hay alguno aquí que cree en alguna cosa, pues yo lo bendigo y lo respeto. Pero cuando se habla de lo que ustedes quieran, están hablando de eso que dice la palabra, que dice Pablo ahí, principado, potestades, gobernadores de la tiniebla, huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Ahí está, ahí se enmarca todos esos a quienes las personas le piden favores. O sea que tú, estando arriba, por desconocimiento, te pones abajo. No sé si me dejé entender o esto fue medio confuso, muy profundo lo que dije. ¿Sí me expliqué, Marcos? Ok, muchas gracias. Hermano José Martín Maldonado. Bueno, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿no? Y sobre todo que somos herederos de Dios Padre Todopoderoso, heredero y coronados con Jesucristo, cada una de las promesas escritas. Cuando Él dijo, consumado es, ¿no? Todo está pagado. Entonces, Él ya pagó el precio por amor a nosotros, pero, o sea, como dice, serán muchos los llamados, pocos los escogidos. ¿Sí? Entonces, ahora sí, como dices, estamos predestinados, fuimos predestinados desde antes de la creación del mundo. O sea, eso es, pues para nosotros es un privilegio, ¿no? Ser hijos, ¿sí? Hijos ahora sí, del Rey de Reyes, Señor, señores, ¿no? Entonces, Amén, así es.
bendición, ¿no? Pero tenemos que guardarnos en santidad, ¿sí? Para estar ante su presencia, ¿sí? Entonces, es hacer su voluntad, porque es la voluntad del Padre, ¿sí? Por eso nos hizo reyes y sacerdotes, para el servicio del reino de los cielos aquí en la tierra, ¿sí? Amén, Y así es. toda esa potestad, pues ese es mi punto de vista. Amén. Bendiciones. Muchísimas gracias, Martín. Y tu punto de vista es muy acertado también. Estaba levantando la mano Julio Jaramillo. Tienes que abrir el micrófono, por favor. Ahora sí. Muy buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Llegué Amén, tardecito, amén. pero aquí estoy. Bienvenido. Sí, es que estaba en culto, entonces salí, me vine rapidito. Primera vez que estás con nosotros, ¿verdad, Julio? Sí, primera vez. Comencé ayer, tomé las clases de toda la semana. Sé que es una diferente, ¿no? Entonces, qué bueno. Sí, de acuerdo a lo que el hermano dijo, es muy cierto. Y lo que él dijo, lo enfatizo desde el versículo 3 que lo leyó la hermana Karen. El Señor nos bendijo, dice que antes de la creación del mundo, o sea, ¿qué quiere decir? En esos lugares celestiales, en el Espíritu. Desde allá, ya nosotros venimos bendecidos. ¿Ya? Amén, amén, así es. Ya Muchas nosotros gracias, venimos hermano. bendecidos. Ya venimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares Lugares celestiales, que son los de allá, los de cuando Cristo era espíritu antes de venir a la tierra para ser hecho un ser humano igual que nosotros. Y según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él. En amor, una palabra diferente, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos aquí en la tierra. ¿Ya? Sí, pero perdóname, hermano, pero para que le demos la gloria a Él. Tienes razón, pero vamos a ver eso que tú estás diciendo, porque aquí tenemos una pregunta que es ¿cuándo y para qué propósito nos escogió el Señor? Entonces vamos a verlo de acuerdo al pasaje bíblico, ¿verdad? Porque aquí dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ese es el cuándo, ¿verdad? Sí, sí. Y aquí acoto lo que dijo José Martín Maldonado, para que y también lo acaba de decir Julio Jaramillo, para que fuésemos santos y sin mancha. Amén. Es decir, hay una misión, nos escogió y hay una misión. Y esa misión, para esa misión tenemos que ser santos y sin mancha delante de Y Él. está en el versículo 6, dice, nos escogió para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Muy bien, excelente. Vamos a anotar eso. Bueno, entonces, nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Cómo era que decía el versículo? Ya te digo. Okay. Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Sí, creo que verso 5. En el verso 3, verso 3. Verso 3. 4 también nos escogió. En el versículo 4 dice, perdón, el versículo 4. Sí, según nos escogió en el versículo 4 de la es fundación del mundo escogió, para dice. que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Sí, es el 4, tienes razón. Y luego dice, para alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 6, sí. Para eso nos escogió el verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, o sea, en su Hijo Jesucristo y Dios único, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Amén. Bueno, pero yo creo que hasta ahí ya respondimos la pregunta. Hasta ahí el respondimos 6. La pregunta. Correcto. Ahora, vamos a analizar los versículos 4 y 14 y vamos a revisar, o sea, vamos a hacer una lista de los beneficios. ¿Okay? Yo les pido, por favor, que seamos muy observadores para que realmente hagamos una lista de los beneficios, es decir, que seamos, ¿cómo le explico yo? Una lista, si se quiere, no muy larga, ¿ok? No sé si me explico lo que quiero decir. El 4 al 14, ¿no?
Del 4 al 14, bueno, lo podemos leer desde el 13 al 14 si se quiere, porque es primero. A 13 y 14. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Aquí hay un Amén. beneficio, ¿verdad? ¿Qué más encontramos Sí, la bendición por aquí? de Dios. ¿Qué más encontramos? Que, bueno, no, bendijo con bendición. Para ser santos. No, beneficios. Y que nos escogió antes de la fundación del mundo. Correcto, nos escogió. Fuimos escogidos, Y fuimos sellados también, dice. predestinados. Sí, pero sellado también, pero vamos por parte. Habla de que fuimos Los adoptados beneficios, los beneficios, pero vamos a irlo viendo aquí según lo vamos leyendo. Que somos hijos. Sí, por eso. Él nos escogió. Tiene razón, Mairena, pero vamos a irlo viendo. O sea, vamos a irlo marcando según lo vamos leyendo, es lo que quiero decir. Porque ustedes Bueno, se me nos están escogió. Aquí dice Claro que nos bendijo y nos escogió. Primero bendición, luego nos escogió. Correcto, hasta ahí. Primero nos bendijo, luego nos escogió. Dice. Okay. Pero ya. Nos bendijo en la parte espiritual, nos escogió ya aquí en la tierra, siendo seres humanos. Correcto. Yo no lo diría así, yo lo diría al contrario, porque dice que nos bendijo según nos escogió, pero eso no es el punto. Nos bendijo y nos escogió. Ok. ¿Qué más? Aquí en el versículo 5, beneficios. Hermano, disculpe, es que estoy un poco confundido. Digo yo, o sea, ser santo no es un beneficio, ¿no? No. No, una bendición. O sea, es un resultado. Dice para que fuésemos. Ser santo es la consecuencia de la elección. Veamos que nos versículo. Quisiera hacer una petición para apoyar. Dime. Cuando estamos viendo los versículos, démonos cuenta de que los versículos están hablando de una conjugación verbal en pasado. Ya fue hecho. Ya fue establecido. El Señor ya fue establecido. Tenía que hacer a través de lo que nos está entregando. Y la consecuencia es ser santos, es cumplir su propósito eterno, pero todo forma parte de los verbos que ya nos dieron esa posibilidad. Escogidos, predestinados. Bueno, continúe, pastor. Te voy a cambiar la palabra, no la consecuencia, sino el propósito. El propósito. Según nos escogió, óigame esto, según nos escogió, nos bendijo, pero ya cuando decimos santo es para que fuésemos santos, es decir, el para qué. ¿Me entendiste, Roberto? El para qué. El qué y el para qué. Pero aquí estamos hablando del qué, es decir, ¿cuál es el beneficio? El verbo pasado ya se hizo, pero la consecuencia ya se hizo. Que es presente, es verdad. Exactamente. Y presente continuo, además. Porque aquí, o sea, esto es porque aquí vamos a llegar a unas conclusiones interesantísimas en la medida en que vayamos avanzando en el estudio, ¿verdad? Entonces, en el versículo 5, ¿qué encontramos? En el verso 5. Adoptados hijos suyos. Por medio de mejor dicho, predestinados para ser adoptados sus hijos. ¿Y qué más? Del puro afecto, dice ahí. ¿No? O sea, con amor puro. No por necesidad, sino porque Él nos amó primero. Y de esa misma manera nos ha escogido. Está bien, hermano, tiene toda la razón. Pero, repito, díganme cuál es la lista de beneficios que sacamos de aquí. Que nos, como dijo usted, nos escogió, nos bendijo. Nos predestinó. Nos predestinó. Nos hizo aceptos. Mire, dice, nos hizo aceptos. Yo quiero que ustedes sean observadores, por favor. ¿Ah? Ahí sale una parte donde dice que nos concedió la gloriosa gracia. Amén. Vamos a ver, ¿dónde dice eso? En el 6, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado.
Sí. Seguramente tú estás leyendo otra versión de Biblia. Sí, porque es la misma partecita que dice la cual nos hizo acepto en él, amado. Es la misma que ella acaba de decir. Sí. Una versión diferente. Léeme tu versículo 6, por favor, Mili. Para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Amén. Es más corta. Es Excelente. más corta, sí. Sí. Bueno, vamos a tomar esta, aunque lo que está diciendo Mili está bien, pero vamos a tomar esta. Nos hizo aceptos en el amado. Amén. Nos hizo aceptos en Jesús. Óigame, o sea, yo quiero que usted me entienda. Voy a acotar algo. Lo que dijo Marcos Juan de Becerra tiene toda la razón. Esto es para aquellas personas que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador personal, ¿verdad? Miren, pero yo, un hermanito, a quien aprecio mucho. Alabanza de su gloriosa gracia está en la nueva versión internacional, para los que la tienen. Ah, muy bien, muy bien. Está bien, y está bien, o sea, es una traducción diferente. Yo conozco un hermano que, por un lado, yo admiro su pasión por agradar a Dios, ¿verdad? Pero siempre me dice, o me decía, y ahora ya no me lo dicen, es que yo no sé si yo soy un buen cristiano. O sea, yo no sé si se puede utilizar un término de mal cristiano o buen cristiano. O sea, porque es que yo creo que cristiano es cristiano y que no hay términos medios. De pecado todos pecamos, ¿verdad? Pero si tú verdaderamente recibiste a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador, tú eres salvo y eres cristiano porque tienes al Espíritu Santo en tu corazón. ¿Sí me estoy dejando entender? Y si lo tienes, escúchame bien, la palabra del... Escúchame por favor también, tú que me estás viendo por el YouTube, por el Facebook. Si ya tú recibiste al Señor en tu corazón, la palabra dice que ya tú eres acepto. Lo voy a repetir. No es que se lo pidas, es que ya está hecho, ya eres acepto en el amado. Ustedes saben por qué los jóvenes hacen muchas cosas que no les conviene hacer. ¿Saben por qué? Dígame usted, Diana, usted que tiene hijos adolescentes. Cuando están en el liceo, en la universidad. ¿Saben por qué? Ya ellos saben los valores que se le inculcaron en la casa, pero algunos caen por ser aceptados en la sociedad de ellos mismos allí, de los mismos jóvenes, pero cuando en la casa tienen esos valores no caen. Bueno, a veces sí, lamentablemente, pero es bueno recordarles que ya han sido, o sea, ya somos aceptos en Cristo. Ya está hecho. No es que hay que pedirlo, es que ya está hecho. Lo que hay es que ejercerlo, disfrutarlo. Yo no sé si me estoy dejando entender. Ya está hecho, ya la bendición está, ya fuimos predestinados, ya hemos sido adoptados, ya somos hijos. No es pedirlo, no sé si me entienden lo que quiero decir. Y ya esto, somos sellados, hermano. Somos sellados. Ya estamos sellados, ahí vamos a llegar, estamos sellados. Estamos Amén. sellados. Entonces, ¿qué más? ¿Qué otro beneficio? El perdón de pecados. Perdón de pecados, muy bien. ¿Qué más? Tenemos redención, ¿no? Wow, redención por su sangre. ¿Cuándo? Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Significado de redención, nos libra de una mala situación o dolor. ¿Ya? Vamos a ver. Aquí. Voy a tratar de explicarlo de una manera que... Es que yo creo que no me explique bien. Tranquilo. Si yo soy creyente, si yo recibí a Cristo y cometo un pecado y le pido perdón al Padre, que me perdone, ¿en ese momento soy redimido? Claro que sí.
Claro que sí, usted tiene que pedir perdón por los pecados, por los que uno cometió. Pues. Una vez que uno pide perdón, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Sí. Juan 1.9. Cierto. Primero Juan Cierto. 1.9, perdón. Cierto. Cuando usted está pecando, ¿no está redimido? Muchas veces uno peca sin conocimiento o simplemente porque nosotros somos carne. Es como se llama, a veces voy en el bus, alguien me pisa los pies y yo digo, ¡ay! Reacciona mi carne. Y otros pecaditos también, hermano. Yo debo, ¿cómo se llama? Señor, perdóname por haberme airado. Ok, antes de que le pidas perdón, ¿no eres redimido? Yo soy redimido ya. Claro que eres redimido. Ya soy redimido, ya estoy perdonado mis pecados, todos mis pecados, pero los de ese momento debo confesarlo. Marco, sí es cierto, redimido pero... es redimido es lavado ya por la sangre de Cristo. Claro, soy lavado. Es lavado por la sangre de Cristo, entonces ya una vez ya se hizo el sacrificio una sola vez que la hizo el Cordero inmolado. Yo te lo voy a decir de esta manera, Marquitos. ¿Tú tienes hijos? Amén. ¿Cuándo te graduaste de papá? Nunca he estudiado para papá. Bueno, pero ¿cuándo comenzaste a ser papá? Hace 40 años. ¿Cuando nació tu primer hijo o tu primera hija? Ok. Sí. ¿Has dejado de ser papá alguna vez? No, nunca. ¿No? ¿Tus hijos han dejado de ser tus hijos? No, nunca. ¿Han faltado? He faltado yo. No, bueno, digamos ellos. Nosotros también faltamos como padres. Sí, ¿verdad? Fallamos. Sí, fallamos, sí. ¿Han fallado ellos como hijos? Como siempre, a veces cometen cosas, pero uno tiene que estar ahí, ayudándolos también, ¿no? Bueno, pero te pregunto, ¿han dejado de ser tus hijos cuando han fallado? No, nunca. ¿Nunca? Nunca, pues. Porque ya cuando nacieron, ya tienen el título de tus hijos. Amén. Ya está hecho. O sea, no es que cuando faltan, te dice, usted me permite que yo pueda ser su hijo. No. Papi es papi. Sí, Miguel Ángel. Pastor. Queridos hermanos, fuimos un ejemplo. Disculpa, Roberto, le doy la palabra a Miguel y después a ti. Perdón, para todos. Fuimos redimidos porque les recuerdo el significado exacto de la palabra redención. La palabra redención significa pagar un rescate para libertad y lo hizo Cristo una única y exclusiva vez en la cruz del Calvario. Solo una vez. No importa que pequemos, me explico. Podemos pecar, pero la redención ya fue ejecutada en la cruz y consumado fue. Amén. Así es. Muchas gracias. Sí, Roberto. No, lo que le quería decir yo, como lo que le está explicando el hermano, es lo del hijo pródigo. El hijo pródigo se fue de la casa, pero nunca dejó de ser hijo. Él volvió y el papá se alegró cuando lo volvió porque lo hacía muerto, pero vino y hasta fiesta hizo. Entonces, lo mismo pasa con la redención. Nunca dejamos de ser hijos desde el momento que aceptamos a Cristo. El hijo pródigo nunca dejó de ser hijo. Nunca dejó de ser el hijo. Aunque en algún momento hubo un pensamiento en su mente que decía que ya no. Exacto. Pero nunca dejó de ser. Ok, vamos a continuar. Entonces, miren qué lindo se está poniendo esto. Redención por su sangre, perdón de pecados. ¿Qué más? Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Qué más encontramos? Hermano, una pregunta. Eso que dice ahí, sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, es un beneficio, digamos que... Sí lo es, en realidad sí, pero como que no lo quiero poner tan largo, ¿verdad? Porque dice, perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces como que tendría que poner toda la frase completa, ¿me entiendes? Pero en realidad sí, forma parte de cuando dice perdón de pecados,
porque nos perdona nuestro pecado según las riquezas de su gracia, porque es rico en gracia, y te está diciendo que esa gracia de él, en la cual es rico, la hizo sobreabundar para con nosotros. A eso es lo que te está diciendo el pasaje, ¿me entiendes? Ahora, beneficios. Mírenlo aquí. En él asimismo tuvimos herencia. Tuvimos herencia. Y luego dice, otra vez, que fuimos predestinados conforme al propósito. Y luego dice, por último, que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, y aquí viene en vigencia lo que dijo Marcos Conde Becerra, que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio, y habiendo creído, porque tiene que haber creído. ¿Haber creído qué, Marcos? Haber creído en la palabra de Dios, pues haber creído en quien murió por mí, pues. Claro que él murió por nosotros, porque dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. ¿Qué es el evangelio? Y la palabra de verdad, pues. Alguien que me diga en 30 segundos qué es el evangelio. El evangelio es un ministerio. Las buenas nuevas, pues. Las buenas nuevas, ¿cuáles son las buenas nuevas? ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia de la palabra de Dios, pues, ¿quién murió por hermano, mí? te tengo una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Salvación, hermano. La salvación, pues. El evangelio es un ministerio. ¿Ya? Lo que dijo el hermano, las buenas nuevas, va de la mano. Pero ¿ya? ¿cuál es la buena nueva? Dame la buena nueva. Quiero saber esa buena nueva. La buena nueva de la salvación, pues, la en salvación Cristo, de nosotros. Es Pues. el plan, sí. El plan que Dios estableció para que nosotros fuéramos salvos. Conocer el camino, la verdad y la vida, que es Cristo que mismo. es Cristo mismo. Amén. La vida eterna a través de la gracia. Efesios 2. Me perdonan, no quiero ser duro con ustedes, pero si me están evangelizando, no les entiendo lo que me dicen. No les entiendo. No, estamos dando alguna opinión. Sí, bueno, pero es como si me están evangelizando, ¿verdad? Óigame. ¿Qué es eso del evangelio? ¿Qué significa evangelio? Bueno, ¿qué es la buena nueva? Bueno, buena nueva es una noticia, una buena noticia, ¿verdad? Entonces me dice Miguel, es que te tengo una buena noticia, Carlos. En serio, ¿cuál es la buena noticia? Dime, la quiero escuchar. ¿Cuál es la buena noticia, Miguel? Quiero que conozcas la luz del amor que salva, que bendice y que libera. ¿Cuál es? No entiendo. 4:16, el amor de Dios. Es muy sencillo. Jesús murió por ti en la cruz del Calvario. Él es el Hijo de Dios, el que había sido prometido, que había de morir por nosotros. Si lo aceptas en tu corazón, recibes el perdón de pecado, hermano, la vida eterna. Qué buena noticia. Dios te perdona, Dios te ama. Ya. Claro, ustedes lo pueden decir en otras palabras, ¿verdad? No, yo sé que lo dijeron bien. Yo estoy poniéndolos ahí, vacilándolos un poquito, ¿verdad? Pero yo sé que todos lo dijeron en diferentes palabras, pero todos lo dijeron. Ya me tenía sudando entonces, pastor. No, pero es que es bueno aprender a explicarlo de una manera sencilla. Yo le voy a decir algo muy respetuosamente. Yo creo que los cristianos hemos hecho el evangelio muy complicado. Y el evangelio es muy sencillo. Jesús es el Hijo de Dios que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Es el Mesías, el Salvador que había sido prometido de los tiempos del Antiguo Testamento, desde antes de la fundación del mundo, que habría de venir a morir por nosotros para que por su muerte y su resurrección recibiésemos el perdón de pecados, la salvación, la adopción y el regalo de la vida eterna. Esa es la buena. ¿Lo crees? Sí lo creo. Entonces, bienvenido. Eres parte de la familia. Hay dos formas de recibir el evangelio en nuestras vidas. Uno, a nivel humano, ¿ya?
como el que enseña el profesor en la escuela, pero ahí la otra forma es el nivel espiritual, como lo hacía el Señor Jesucristo cuando hablaba en parábolas. Él cuando hablaba en parábolas, ese es su idioma espiritual. A cualquiera no lo entiende, ni aun los discípulos alcanzaban a entender cuando él les hablaba de esa manera. Pero cuando él les hablaba en su idioma, ahí sí le entendían. Esas son las dos maneras de uno recibir el evangelio. Si uno lo recibe humanamente, lo va a enseñar humanamente, pero si uno lo recibe espiritualmente, así mismo lo va a transmitir y lo va a enseñar. Muy cierto. Por eso, muy bien, muy bien, muy bien. Por eso dice Pablo, un poquito más adelante, por gracia sois salvos. ¿Sí me entendió o no? Que los dejé, todos están callados. No, perfectamente. Perfectamente. ¿Por qué? Porque dice Pablo, por gracia soy salvo, porque cuando a mí la gente me pregunta, pero bueno, ¿cómo es que soy salvo? Si tú crees, si tú lo crees y lo recibes en tu corazón, aquí dice que es por gracia. ¿Cómo que gracia? Es un regalo inmerecido, pero que el Señor te lo quiere dar porque creíste que Jesús es el Señor y lo estás recibiendo tú, genuinamente, lo estás recibiendo, lo estás invitando a entrar en tu vida. ¿Tú lo quieres recibir? ¿Tú lo quieres invitar a entrar en tu vida? Sí. Vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración para que lo recibas, porque dice la palabra que si tú lo crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, eres salvo. Padre, yo creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor que murió por mí en la cruz del Calvario y yo lo acepto en este día en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. ¿Ya? Muchas gracias. Digan amén. Bueno, entonces, fuimos sellados habiendo oído la palabra del Evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en él, fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, como decía Diana, que es las arras de nuestra herencia. Voy a dejarlo hasta aquí. Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, pero ya sabemos que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Y me gusta muchísimo esta frase. Posesión, aunque no sé si ponerlo como uno de los beneficios, pero miren esto qué bonito, dice posesión adquirida. ¿Sabes lo que significa que es adquirida? Posesión es como único dueño, ¿no? Es es un título de propiedad. Ya está hecho. Como único dueño. Claro, no te lo van a dar todavía. No te lo dan todavía. Por eso en el capítulo 5, Pablo hace una analogía de Cristo, la relación entre padre e hijo. Perdón, hace la analogía de la relación entre Jesús y la iglesia con el esposo y la esposa. Hermano. Y eso lo vamos a ver después. Entonces vamos a continuar con esto. Hermano. Sí. Sí, no, era nada más para aportar algo, es que no siento en mi corazón decirlo. Bueno, claro, el plan de salvación, que la persona haga la oración de fe, excelente, no, estamos de acuerdo, de eso se trata, que acepta al Señor como su Señor Salvador, pero yo creo que hasta ahí no llega eso. O sea, digamos, los dejamos y hasta luego, ya está salvo y lo dejé. No, tiene que darle un seguimiento, llevarlo a una iglesia, llevarlo donde consejeros, donde un pastor, y si uno no puede dar el seguimiento, que alguien se lo dé, pero es que los dejamos así y el diablo los agarra ahí en la esquina. No, Roberto, tienes razón, claro. No, yo lo que estaba diciendo era explicando lo que es el evangelio, ¿verdad? Porque, como decía Marco, esto no es para todo el mundo, es para quien recibe, quien cree en Jesús y lo recibe, lo acepta como Señor y Salvador, lo invita a entrar a su corazón. No, correcto, hermano, no, lo que le estoy diciendo es que el error que nosotros cometemos a veces. Tienes razón. O sea, es que no lo hacemos bien, creemos que ya evangelizamos, acepta el Señor, gloria a Dios, 100,000 almas. ¿Y qué? ¿Y dónde están las 1,000 almas? Y no, solo 2 llegaron y eran como 1,000 que habían aceptado al Señor. No les damos seguimiento, hermano. Amén, hay que hacer eso, tiene toda la razón. Ok, entonces, hasta aquí llegan los beneficios. Luego dice Pablo que hace una oración, ¿verdad? Y habla de que hermano, hay otro beneficio en el verso 8 que dice que nos hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia.
Bueno, hizo sobreabundar, sí, eso es lo que estábamos hablando, que si lo poníamos o no, pero sí, hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Pero eso no, lo que está diciendo no es que nos, o sea, este versículo específicamente no es que nos está dando a nosotros sabiduría e inteligencia, sino que perdona nuestros pecados según las riquezas de su gracia que hizo abundar para con nosotros. Es decir, que su gracia, él hizo que su gracia sobreabundara para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Sin embargo, sí está apropiado, ¿verdad? Ok, entonces luego Pablo, repito aquí, dice, por esta causa yo también habiendo oído de vuestra fe, Pablo dice que ora por nosotros, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Porque miren qué interesante esto. El hecho de que hayamos recibido a Cristo no quiere decir que ya tengamos ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Algunas personas reciben ese espíritu de sabiduría y de revelación más rápido que otras, en otros es progresivo, no es igual para todo el mundo. Eso no quiere decir que uno sea más amado que otro, es que Dios no trabaja igual con todo el mundo, pero luego dice Pablo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder con nosotros. Repito otra vez lo que dijo Roberto, nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Ya me están entendiendo por dónde yo estoy viniendo? La semana que viene se va a poner mejor, porque la semana que viene vamos a entrar más en el tema de, bueno, todavía no, de los lugares celestiales en el capítulo 3, pero vamos profundizando en este tema o sea, ¿por qué, con qué propósito Dios hace la misión que tenemos nosotros con todas estas bendiciones? Es decir, todas estas bendiciones no son para jactarnos de que Dios nos bendijo. Hay una misión, hay un propósito, y es lo que yo pretendo que podamos tener cada uno de nosotros, esa revelación de ese propósito que hay en todas estas bendiciones a través de este estudio bíblico. Vamos a irlo dejando hasta aquí por el día de hoy. Bueno, yo no sé si ustedes fueron anotando allí, ¿verdad? Porque recuerden que ahí les digo en el material que esta sesión no es para contestar las preguntas. Sin embargo, ahí yo dejé remarcado eso. Yo me imagino que ustedes anotaron todo eso, ¿verdad? Si alguien quiere, yo puedo compartir esto en el grupo así como lo tengo ya remarcado y todo para que lo hagan la tarea en su casa los que no la han hecho, porque esto va a ser de mucha bendición. Y luego, los motivos por los cuales Pablo ora por la iglesia. Y la pregunta 5, según los versículos 13 y 14 que hemos recibido de parte de Dios, y cómo fue que lo recibimos y por qué lo recibimos. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy. Yo quisiera saber si tienen alguna pregunta o comentario antes de concluir esta noche. Sí, con mucho gusto, Mireya. Eso se lo voy a compartir como para que ustedes puedan hacer la tarea en su casa, repito, de la sesión 1 y entonces ya también la sesión 2, que es la próxima semana. ¿Alguna pregunta o algún comentario hasta ahora? Ahí de todos esos versículos hay uno muy interesante para mí, que es el versículo 14. Dice que es las arras de nuestra herencia. Debemos evaluar la palabra arras, la herencia, hasta la redención, que sería otra palabra, de la posesión, mira, adquirida, o sea, posesión. Correcto. Lo que dijimos,
para la alabanza de su gloria. O sea, está arras, herencia, redención, posesión y adquirida, alabanza. Bueno, hasta esas tres, lo que es arras, herencia, redención y posesión. Me gustaría que Tiene toda la razón, hermano, extremadamente importante estudiarlo. Sin embargo, no quiero abusar del tiempo, ¿verdad? Porque ya se nos fue casi hora y cuarto, ¿verdad? Sí, claro. Pero bueno, podemos adelantar cuando dice que el Espíritu Santo es las arras. Diana, que nos estaba hablando de eso. Diana, ¿nos explica qué es eso, por favor? Pastor, pues lo que quise decir es que eso es lo que con lo que Él nos sella a nosotros, nos da esas arras, nos da ese tesoro a nosotros, como ese símbolo. ¿Comparable con qué, Diana? Señor. ¿Comparable con qué? ¿Comparable con qué? Salvación. El anillo. Exactamente, sí. Así como cuando nos casamos, que hacemos como ese pacto con la pareja, ese anillo que nos damos, eso es lo que hace el Señor con nosotros. Tienes toda la razón, pero te voy a agregar algo más para cerrar esto, ¿verdad? Para hablar de las arras. Y esto yo lo he dicho en algunas oportunidades en estos estudios bíblicos. Bíblicamente el noviazgo como tal no existe. No sé si ustedes lo notaron. Cuando José se relaciona con María, y habla la palabra que ellos estaban desposados, ellos todavía no estaban casados. ¿Cuál es la diferencia? Desposados es que ya están comprometidos, ¿ok? ¿Qué significa eso? El hombre ve a la muchacha, adolescente, lindísima, dulce, tierna, una doncella, como se dice, ¿verdad? Se miraron, se agradaron, quiero ir a hablar con tu papá, cómo no, con mucho gusto, ya te voy a estar esperando. Entonces le dice José a su papá, papá, yo quiero por favor que tú vayas conmigo. Le dice a su padre, quiero que ustedes vayan conmigo a la casa de María porque yo quiero desposarme con ella. Entonces van a la casa de María, hablan con los padres de María, le pone el anillo, hacen una fiesta familiar, ¿verdad? Y ya ellos están desposados. Eso significa que ellos todavía no están teniendo intimidad sexual, ¿verdad? Pero ya ellos están desposados, es decir, ya ella es de él y él es de ella. No sé si me estoy explicando. Por eso cuando María queda embarazada de Jesús, por obra y gracia del Espíritu Santo, José comienza a pensar, bueno, ¿cómo voy a hacer yo para repudiarla? Porque es que si la repudio la pueden matar, y es cuando le aparece el ángel y le dice, no la repudies. ¿Por qué? Porque ellos no habían tenido intimidad sexual. Porque estar desposados no significa que ya son esposos como tal, ¿verdad? Entonces el novio va a la casa de la novia y la pide. Y cuando le pone el anillo, es como estarle diciendo, bueno, mi amor, ya estamos desposados. Yo voy a ir, miren qué lindo lo que les voy a contar. Pónganme atención. Bueno, mi amor, yo voy a ir a preparar la casa. Y cuando la casa esté lista, yo vengo por ti y te llevo a nuestra casa para que estemos juntos hasta que la muerte nos separe. ¿Entienden la analogía? Jesús nos pone el anillo, las arras, el adelanto, que es el Espíritu Santo. Nos selló con ese Espíritu Santo. Amén, amén. El sellar no significa él es mío, ella es mía. Y la posesión adquirida es la celebración de las bodas. Y él se fue a preparar. Y él se fue a preparar lugar para nosotros. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y él se fue a preparar lugar para nosotros. Por eso dice el Señor Jesús, en el reino de los cielos, mi padre, yo trabajo y mi Padre trabaja. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se está preparando el lugar.
Aunque yo particularmente creo que ya el lugar está preparado hace mucho tiempo, ¿verdad? Amén, así es. Y que las Así es. bodas ya el reloj se detuvo y las bodas del Cordero no se han realizado solamente porque es que las vírgenes no están listas y el Señor en su misericordia está dando tiempo a que llenen sus lámparas de aceite. Así es. ¿Están conmigo? Sí. Pero eso es las arras y la posesión adquirida, eso es. Mientras tanto, la posesión adquirida es que vamos a ir allá, a la nueva Jerusalén, a la vida eterna, a estar con Él eternamente y para siempre. Unidos por la eternidad. Unidos por la eternidad. Y si quieren saber cómo, hay que ir a Efesios capítulo 20 y 21. Perdón, a Apocalipsis, qué pena. Apocalipsis. Allí lo pueden ver. La nueva Jerusalén. Calles de oro y mar de cristal. Diana, nos despide en oración, por favor. Claro que sí, pastor, con mucho gusto. Señor, en esta noche, Padre amado, te damos gracias. Gracias por abrirnos entendimiento, Señor, por hacernos entender esta carta, Señor, a los Efesios, por hacernos sentir herederos, Señor, por darnos tu palabra cada día, por darnos tu perdón, Señor, por redimirnos, por darnos todos estos beneficios, Padre amado, por ser tú con nosotros y nosotros contigo, Señor, por sentarnos en esos lugares celestiales, Padre amado, sobre todo por darnos esa autoridad, Señor, esa autoridad para hacer sentir, Señor, tu presencia aquí en la tierra, Padre amado, a través nuestro, Señor. Gracias por todos esos beneficios, Señor. Gracias por nuestro hermano Carlos, por su guía, Señor, por darnos a conocer tu palabra, por tener ese servicio, esa disposición él con su esposa, Señor. Gracias por todos los que estamos aquí reunidos esta noche. Bendícelos, Señor, y a todas las familias que cada uno de ellos representa, Señor. Danos, Padre amado, un buen descanso esta noche, Señor, un buen despertar mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Amén, Dios le bendiga. Nos vemos el próximo martes. A ti que me miras, Corín. Amén. A ti que me miras a través del Facebook, a través del YouTube, te bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos la próxima semana en nuestro estudio bíblico como todos los martes. Gloria a Dios. Les bendiga con bendición del cielo a todos. Bendiciones. Bendiciones a todos. Amén. Yes.